Buenas tardes, queridas hermanas. Bueno, fui convocada para compartirles mi testimonio. Así que en este tiempo trataré de contarles algunas cosas personales y espero que sean de bendición para todas las personas que lo escuchen. Para empezar, bueno, y a modo de presentación, les cuento mi nombre completo. Es Mónica Liliana Sánchez y nací en la ciudad de Bernal. Tengo 52 años, estrenados hace más o menos 20 días. Estoy casada con Dante y, si Dios lo permite, este año estaremos cumpliendo 33 años de casados, que no es poca cosa. Soy mamá de 3 hermosos hijos, 2 varones, ya hombres, por la gracia de Dios, ya casados y en los caminos del Señor, que son Matías y Oscar. Y también tengo a Dana, mi hija de 13 años, una adolescente. Y por supuesto también tengo 2 preciosos bomboncitos, que son mis nietos, Agustín y Luana. En cuanto a mi trabajo, bueno, algunos ya saben, soy trabajadora social y me desempeño en el área de educación. Trabajo en 2 escuelas de Quilmes. Una es una escuela especial de sordos e hipoacúsicos y la otra una escuela primaria. Bueno, luego de esta breve introducción, paso a contarles cómo era mi vida antes de conocer al Señor y cómo fue ese encuentro. En mi familia biológica éramos 3 personas, mis papás y yo. Mi papá era un hombre de nacionalidad española que vino a la Argentina en busca de trabajo. Acá conoció a mi mamá y formaron una familia. Yo soy hija única, no porque mis papás no hayan querido tener más hijos, sino que cuando se casaron tuvieron 2 que fallecieron. Y después de muchos años, después de 11 años, me tuvieron a mí. Con respecto a las creencias religiosas que tenía mi familia, bueno, les cuento que mis papás decían ser católicos, pero no eran practicantes. Y desde que tengo recuerdo, ellos tenían otras creencias, especialmente de parte de la familia de mi mamá. Ellos eran espiritistas, hablaban de vidas pasadas, de reencarnaciones y todas esas cosas raras. Creían en Jesús, pero como que era un ser de luz, nada más. La hermana de mi mamá, mi tía y su esposo tenían un centro espiritista, es decir, un lugar donde practicaban sus creencias. Y mis papás asistían allí. Y desde chica me llevaban con ellos. Íbamos una vez por semana. Yo escuchaba todas esas cosas y la verdad estaba muy confundida. De lo único que estaba segura era que sentía mucho miedo a la muerte. Por otro lado, tenía una vida común de cualquier chico, iba a la escuela, yo era muy estudiosa y aplicada, me gustaba mucho leer. Tenía una compañera que era una de mis mejores amigas, que era cristiana. Y si bien ella nunca me había testificado claramente, yo veía en ella cosas que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, en los recreos se ponía a cantar coritos hacia Dios con otra nena que también iba a la iglesia con ella. Eso me llamaba mucho la atención. También me llenaba de folletos. Había uno en particular que recuerdo, quizás algunas lo conozcan, se llama La gallinita pintada. Contaba la historia, bueno, de una mamá gallina que moría quemada por proteger a sus pollitos. Y luego comenzaba a hablar de Jesús y que Él había dado su vida en una cruz por mí. Yo lo leía una y otra vez a ese folleto, me impresionaba mucho, especialmente la muerte de la gallina. Y a la vez no entendía por qué Jesús había muerto por mí, por qué decía eso. Yo pensaba, yo no le pedí que muera por mí, ¿por qué dio su vida por mí? Eso era algo que siempre resonaba en mi cabeza. Hasta que un día
bueno, a mi escuela vino el obispo de Quilmes. Iba a realizar una misa, no recuerdo por qué motivo. La cuestión es que nos preguntó a la señorita quién había tomado la comunión y quién no. Y en mi grado éramos dos los que no la habíamos tomado, un nene que era de familia judía y yo. Mi amiga Cristiana no había ido ese día. Me acuerdo que me sentí muy mal, porque todos nos miraban. Realmente yo me sentí como excluida. Me sentí muy mal, así que cuando llegué a casa les dije a mis papás que quería tomar la comunión. Ellos no entendían nada. Así que bueno, como ellos conocían a una señora que era hermana de una catequista, ella habló por mí con el cura de la parroquia del barrio y tuve que ir un día, ¿no? Para hablar con el cura. Y él me tomó como si fuera una lección. Recuerdo que me hizo decirle el Padre Nuestro, el Ave María, escuchó que yo lo sabía decir bien de memoria y bueno, eso hizo que me eximiera de los 2 años de catecismo. Así que a los 2 meses yo estaba tomando la comunión con otros nenes más chicos. Yo tenía 11 años en ese tiempo. Después de eso, nunca más fui a misa ni nada, la verdad. Pero mi conciencia me seguía reprochando. Yo era muy consciente de mi condición de pecadora y seguía teniendo ese temor a la muerte. Al año siguiente, la mamá de mi amiga Cristiana, que también era amiga de mi mamá, la invitó a una reunión femenina, que se hacía en una casa cerca los días viernes. Mi mamá aceptó, la verdad que no sé por qué aceptó, pero bueno, Dios tiene sus planes. Ella fue, y cuando vino, bueno, me recuerdo que vino tan contenta, hablaba de las canciones que habían cantado, de lo que habían charlado, de lo que habían comido, y sobre todo hablaba de un libro que habían leído. Ese libro era la Biblia. Y ese día ella trajo una tarjetita que puso en la heladera, que tenía un texto allí escrito. Me acuerdo que me dijo, la semana próxima vas a venir conmigo. La verdad que yo me quedé helada, no quería saber nada de ir a esa reunión, pero a la vez sentía mucha curiosidad y me acercaba sin que nadie me vea a la puerta de la heladera a leer ese texto. A la semana siguiente mi mamá me llevó a esa reunión femenina. Estuve todo el tiempo allí viendo lo que hacían, escuchando, y cuando terminó la reunión, una hermana me llevó aparte y me testificó. Me explicó claramente que yo era pecadora y que por ese pecado, si yo moría, me iba a ir al infierno, separada de Dios eternamente. Y luego vino la segunda parte de lo que me explicó, que era lo que yo nunca había entendido. Me dijo que Jesús había venido al mundo a morir por mí, porque me amaba. Y ese amor era tan inmenso que nadie nunca me amaría tanto como Él. El Señor tocó mi corazón y ese día entendí el plan de salvación y lo acepté en mi corazón y en mi vida. Acepté a Jesús como único y suficiente Salvador. Recuerdo la fecha, fue el 23 de enero del año 1981. Yo tenía 12 años. A partir de allí fui una verdadera hija de Dios. Y así como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él me dio paz, ya no tenía temor a la muerte. En Dios podía confiar, ahora era mi Padre. Después de eso, bueno, comencé a crecer, tuve mi primer Biblia, la leí de tapa a tapa. Leía todo el libro cristiano que llegaba a mis manos, con voracidad. Tenía mucha sed de aprender y de conocer acerca de Dios. Tuve mi discipulado con la esposa del pastor y al año me bauticé. Oraba, memorizaba, me congregaba, testificaba, en fin, a full. Tuve una hermosa etapa del primer amor hacia el Señor. Cuando terminé la escuela secundaria, a los 17 años, sentí el llamado de Dios de prepararme mejor y quise inscribirme en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida.
así lo hice a pesar de que mis papás no estaban mucho de acuerdo. Esos meses que fui, porque no llegué al año, fue de mucha bendición para mí, pero creo que me apresuré. Mis papás no podían apoyarme económicamente, así que no tenía para pagar las cuotas. Llegué hasta el mes de octubre y tuve que dejar. También mi papá en ese tiempo tenía problemas de salud, ya estaba jubilado, no tenían muchos recursos. Así que bueno, volví a casa y al poco tiempo, a los pocos meses, me puse de novia con Dante, que yo ya lo conocía de antes. Ahorramos un poco de plata, nos compramos lo más básico y no sé si llegamos al año y medio, nos casamos. Formamos nuestra familia. Por la gracia de Dios, bueno, tuvimos enseguida a Matías y a los 11 meses a Oscar. Fueron tiempos felices, por un lado, pero con muchos problemas económicos, por otro. Vivíamos en Wilde con mis suegros, muy ocupada con mis dos bebés, no fue fácil. Y en ese tiempo no nos estábamos congregando. Quizás fue por eso todo un poco difícil. Cuando Oscar cumplió 1 año y Mati casi 2, mi papá partió con el Señor. Él lo había aceptado, así que tengo la esperanza de volver a verlo. En ese momento yo tenía 22 años. Mi mamá se quedó sola y bueno, nos mudamos a vivir con ella, a mi casa de la infancia. Volví a Bernal. Allí vivimos un par de años. Construimos en el fondo de la casa de mi mamá 2 habitaciones, una cocina y un baño. Pero bueno, la convivencia con mi mamá no fue fácil y decidimos mudarnos. Compramos un terreno en Moreno, en la zona oeste, donde vivía mi cuñada, a pagar en un montón de cuotas. Y edificamos una pequeña casita que tenía un patio inmenso. Buscamos una iglesia donde congregarnos allá en ese barrio, pero bueno, ninguna nos satisfacía. Allí comencé a estudiar mi primera carrera, la de maestra jardinera. Hice la mitad, los chicos estaban estudiando allá, Dante trabajaba en la municipalidad, y un día llegó un cartero que traía un telegrama. Era de mi prima y me decía que volviera urgente porque mi mamá estaba grave, que estaba en coma. Bueno, eso me sacudió bastante. Vine a Bernal, bueno, la fui a ver a mi mamá, que estaba en coma en el sanatorio de Bernal, y los médicos, bueno, me dijeron que le había subido la presión, que se le había hecho un coágulo en la cabeza y que, bueno, por su ubicación era inoperable. Así estuvo 3 días y también partió. Ella también era del Señor, así que me quedé sin mis padres muy joven, pero guardo la esperanza de que ellos están con el Señor y que algún día los volveré a ver. Bueno, como hija única, me quedaba la casa de mis padres. Vendimos en Moreno lo que teníamos y volvimos a Bernal. A los pocos días, bueno, ya los chicos continuaron la escuela acá. Yo pude retomar mis estudios, me recibí y trabajé un par de años haciendo algunas suplencias como maestra jardinera. Pero bueno, los chicos eran chicos, me necesitaban en casa, así que dejé de trabajar. Al poco tiempo tuvimos la visita de un par de hermanos de la iglesia donde íbamos antes y nos invitaron a congregarnos. Empezamos a ir, los chicos iban al club infantil, que era una especie de escuela bíblica. Ellos aceptaron al Señor. En ese tiempo nos congregamos y tuvimos después algunas idas y vueltas. Los chicos siempre siguieron. Fueron después atletas olímpicos, que era otra actividad para los adolescentes. Fueron al club bíblico, a los campamentos de palabra de vida. En fin, su grupo de amigos eran todos cristianos y siempre ellos estuvieron firmes. En cambio, bueno, con Dante tuvimos etapas y también excusas. Después, bueno, la iglesia tuvo algunos problemas, se separaron y nosotros fuimos a congregarnos con uno de los dos grupos
que eran los que hoy en día son los hermanos de la iglesia de Don Bosco. Después de un tiempo, bueno, viene uno de los hechos más importantes de mi vida por esos tiempos, que fue el nacimiento de Dana. Había orado más de 5 años para tenerla, hasta que, bueno, Dios me respondió. Ella nació en el año 2007. Al año, más o menos, comenzamos a asistir a la iglesia de la calle Avellaneda. Y bueno, allí nos quedamos. Seguí estudiando, me recibí de trabajadora social y bueno, empecé a trabajar. Bueno, hoy en día ya tengo 40 años de conocer al Señor, toda una vida. Y puedo decirles que Él hizo grandes cosas en mi vida, en mi familia. Siempre fue muy bueno y sobre todo misericordioso. Yo le fallé muchas veces, me alejé, me aparté, pero Él siempre me buscó. Por eso me encanta esa alabanza que se llama Amor sin condición. Seguramente la recuerdan. La letra dice que Él dejó las 99 y fue por mí. Y eso es una realidad en mi vida y es maravilloso. Y bueno, para terminar les comparto un par de versículos que me gustan mucho. Uno está en Jeremías 31:3, que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, que es una realidad en mi vida. Y el otro texto que les quiero compartir es mi favorito, que siempre escribo también en las dedicatorias, y es Filipenses 1:6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confío en su palabra. Él cumple lo que promete. Él es fiel. Les mando un fuerte abrazo, hermanas. Que Dios las bendiga ricamente.